El tema de hoy, el tema de este programa, pero el tema de hoy en la Argentina. Yo, si me permiten, quisiera leerles algunas cifras que quizás ustedes conozcan, pero que vale la pena volver a traer a la memoria para, aunque están muy presentes en todos nosotros, insisto, para ver la magnitud que tiene el problema del cual estamos hablando. Hay un 16,4% de desocupados en la Argentina. Son 2.283.000 personas. Hay 2.120.000 subocupados. Hay 4.400.000 personas en Argentina con problemas de empleo. Casi 31% de la población en condiciones de trabajar. El 36% de los empleados están en negro. Es decir, es el nivel más alto desde 1974. Usted sabe, en negro. Al margen de toda cobertura social, como corridos, excluidos de lo que significa un sistema civilizado, laboral civilizado. Si a estos 3,4 millones que están en negro se le suman los 2,3 millones de desocupados, hay un total de 5,7 millones de personas sin cobertura social. Escuchó bien, usted lo sabe, pero vale la pena volver a recordarlo. Sin jubilación, sin salario familiar, sin obra social. Si a esto le agregamos los monotributistas, que no pagan sus aportes, hay 7,6 millones en estas condiciones, al margen de. El 55% de la población activa queda fuera del sistema de solidaridad social. De seguridad social, perdón. Seguridad y solidaridad. Finalmente, en la Argentina, el 10% más rico de la población gana 26,4 veces más que los más pobres. En los países escandinavos, por ejemplo, el 10% más rico gana 5 veces más, nada más. La distancia, la brecha de ingresos es más armónica, racional y acorde con las condiciones humanas elementales. Bien, esta noche nos acompañan el licenciado Javier Lindenboim. ¿Es así? Así es. Muy bien, licenciado en Economía Política, él es director del CEPED, el Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gracias, Lindenboim, por estar aquí. Y el doctor Rubén Cortina, abogado, profesor de Derecho del Trabajo de la UBA y es miembro del Instituto del Mundo del Trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué sucede con un país con estos índices, ¿no? Históricamente nunca alcanzados, ¿no? Tan terribles? Yo, que parezca medio heterodoxo, diría que la pregunta no es solamente qué sucede con un país con estos índices, sino un país que ha transitado las cosas que ha hecho en los últimos 10 años, que han llevado a este nivel de dramaticidad de los problemas de las familias expresados en materia de empleo y de ingresos, y que esta misma sociedad que lo viene sufriendo, me parece a mí que no llega a tomar conciencia de las cosas que ha aceptado que ocurran y que generaron esto. Por ejemplo. Me explico. La sociedad tomó aparentemente con entusiasmo la idea de frenar la inflación. Claro, veníamos con un pánico demasiado grande como para pensar demasiado en las implicancias de la totalidad de las medidas que estaban alrededor de lo que se planteó como el freno de la suba de precios. Una mecánica que implicaba disminuir fuertemente la capacidad productiva interna como consecuencia de la entrada sin restricciones de productos del extranjero, como consecuencia de una transformación violenta, no planificada, de la incorporación tecnológica que necesariamente termina expulsando trabajo, y además favoreciendo por distintos mecanismos la polarización económica que termina hoy evidenciándose en este 26-1 que usted mencionaba. Este conjunto de cosas creo que están en parte de las bases de haber llegado a esto. Por otro lado, no nos olvidemos que a mediados de los 90 estábamos rozando el 20% de desempleo, y en ese mismo momento la población aceptó continuar con la política económica que se estaba imponiendo y que generaba eso. Por lo tanto, digo, esto es dramático. Creo que los problemas La población aceptó, dice usted,
Estimando Exactamente, me refiero a al eso. gobierno en ese Me momento. refiero a eso. ¿Usted cree lo mismo, Cortina, que la población legitimó políticas que iban en contra de sí misma? Sí, yo creo que la población, digamos, yo creo que las mayorías no se suicidan, pero también la teoría política más elemental demuestra de que los gobiernos democráticos están porque se los ha votado y porque hay una gran mayoría de gente que cree, aunque más no sean las cuestiones coyunturales, como puede ser salir de la inflación. Es decir, salir del proceso de hiperinflación era un objetivo de la gente en la década del 90. Todos nosotros sufrimos el flagelo de la hiperinflación, en ese momento el flagelo era ese, como hoy lo es el desempleo y la precariedad laboral. Ahora yo creo, bueno, para esto hay que tener visiones políticas. Algunas visiones políticas tienen distancias que van más allá, distancias que están más acá, algunos se estructuran pensamientos que van más allá de la simple coyuntura. Bueno, pero la fotografía de la realidad política y social argentina demuestra que la gente claramente legitimó una estabilidad de precios, relegitimó una estabilidad de precios, relegitimó un no salirse de los cánones del 1 a 1, en materia cambiaria, y en sostener esa política. ¿Legitimó una sobrevaluación? Eh, de hecho, perdón. Sí, adelante. De hecho, sí, pero yo creo que más seriamente que la discusión importante respecto de cuál debiera ser la paridad efectiva del tipo de cambio, es el conjunto de políticas, porque en definitiva la fijación del tipo de cambio, históricamente, excepto en estos últimos 10 años, ha sido como en la totalidad casi de los países del mundo, el tipo de cambio adaptado a las necesidades de la política económica global. Acá tenemos un ancla que es una discusión en sí misma. Pero yo lo que creo que se legitimó por acción o por omisión, y yo, ojo que yo no estoy queriendo endilgar al conjunto de la población la responsabilidad de lo que nos pasa, que no vaya nadie a querer entender una cosa así, pero simultáneamente con esta instancia de legitimación de que hablábamos recién, se verificaron cosas importantes. No solo la conclusión de toda la instancia privatizadora vergonzosa que ha sufrido la Argentina, vergonzosa no porque se hayan privatizado, sino vergonzosa por el modo en que se han hecho. Vergonzosa por la corrupción. Exactamente, pero la corrupción que tiene una implicancia de dos tipos, no los dinerillos que quedaron en manos de quienes no debían, sino cómo hemos quedado atados de pies y manos para retomar acciones de política en cualquiera de los campos de las áreas en que actúan las privatizadas. Pero además, en cosas que nos competen diariamente. Cuando se decide modificar el sistema jubilatorio, porque se decía estaba quebrado, y en buena medida era cierto, no se discutía demasiado por qué se había terminado quebrando, que es una discusión que creo que todavía vale la pena retomar. Pero se produce el apartamiento, la privatización, y por lo tanto el Estado queda con el compromiso de pagar a los jubilados que estaban y que sobrevendrían en el sistema público, lo cual genera una sangría importante. Y no se hizo clara mención de cuáles eran los costos que la sociedad en su conjunto iba a tener que pagar. Ahora parece ser como caído del cielo el problema de la grave dificultad de financiamiento del sector público. Pero no solo se hizo eso, que es en sí mismo una derivación de una decisión de política, sino que además se le bajó los aportes patronales a la casi totalidad del sector empresario, simultáneamente con eso. Y eso significó una nueva sangría, que no dio como resultado ni aumento del empleo, que se dijo que iba a ocurrir, ni tampoco un aumento de la competitividad, que se dijo que era lo que se buscaba. Como que nada resulta, ¿no? Ahora se subieron los montos de los aportes previsionales y ahora tenemos déficit cero. Sí. ¿Y entonces qué ocurre? Y yo creo que no va a ocurrir nada, porque ¿sabe qué pasa? Acá falta un proyecto de país. Es decir, cuando no hay proyecto de país a largo plazo que nos permita sentarnos para discutir el mediano plazo, es muy difícil salir de las cuestiones con medidas eminentemente coyunturales. Yo creo que discutir desde el punto de vista económico, yo no soy economista, pero acá tenemos un economista de fuste, discutir el déficit cero, estamos todos de acuerdo. Si uno traslada ese concepto al campo de la familia, si uno no puede gastar más de lo que tiene, es muy difícil. Pero después, eso hay que trasladarlo a la realidad. Eso no puede ser la bandera de un programa económico que permita salir al país de una crisis. Estamos con un gobierno que le mandó una carta a los argentinos. Seamos realistas, le mandó una carta a los argentinos. Esa carta a los argentinos decía muchas cosas
que eran perfectamente factibles de llevarse adelante si hubiera habido concepción política de ser conscientes de la gravedad de la crisis. ¿Usted cree que era posible o que era marketing? Bueno, si era marketing habrá que preguntar a los responsables de los que la convirtieron en marketing, pero los contenidos de la Carta a los argentinos eran contenidos avalados, me parece a mí, por cerca de 800 profesionales que trabajaron durante casi 2 años en el Instituto Programático de la Alianza, construyendo propuestas serias. Se habló de las propuestas con los que iban a ser los funcionarios, porque esto no era un entente intelectual volando en una nube, sino que eran conversaciones permanentes con los que después fueron funcionarios. Se planteó nada de reformas laborales. Terminemos con la historia de reforma laboral sobre reforma laboral sobre reforma laboral para terminar fragmentando y dualizando el sistema de relaciones laborales en Argentina. Vayamos directamente a fortalecer los actores sociales, a un gran consenso en temas laborales puntuales, 4 o 5 temas, y después vayamos a la negociación colectiva como mecanismo para dinamizar las relaciones laborales. Todo al revés. A los 2 meses de asumir, la reforma laboral abajo el brazo y todo lo que se había hablado, y encima cómo terminó la reforma laboral. Entonces, es muy difícil así decir, bueno, y el déficit cero, ahora que estamos hablando, yendo a su pregunta, el déficit cero que estamos hablando, ¿va a poder solucionar? ¿Vamos a volver a tener una realidad distinta, a tener una realidad de pleno empleo? ¿Vamos a empezar a caminar hacia una realidad de más empleo? No digamos pleno empleo, más empleo. Y es muy difícil así, en un escenario de esta naturaleza, además con el intríngulis de quinta categoría en el gobierno, estas peleas en el gobierno de no ponerse de acuerdo. Me parece que estamos en un nivel de cosas bastante complicado, ¿no? Sí, el internismo obviamente no favorece el proyecto. Por otra parte, frente a un escenario de violencia social, piqueteros en las calles, bloqueos, el gobierno haciendo lo suyo, ¿es posible pensar un proyecto? Indudablemente que es extremadamente complicado intentar pensar un proyecto en ese contexto. Pero es la responsabilidad de la dirigencia política tener un proyecto. A veces cuando uno menciona la palabra proyecto de país, yo suscribo totalmente lo que se decía recién, pero por ahí alguien que escucha dice, frases grandilocuentes, no tienen contenido. Creo que el gran problema es que los contenidos que creemos estar discutiendo tienen una alta dosis de falsía. Por ejemplo, fíjate que cuando el año pasado el expresidente Alfonsín dijo, si nos dejaran de la posibilidad de no pagar durante 2 años intereses, a lo mejor recuperaríamos energía para volver a crecer. El escándalo que se le generó en torno a su persona y a esas ideas, con el marbete de que de eso no se habla, fue espantoso. 6 meses después, eso fue lo que se hizo, solo que lo hizo el renovado ministro de Economía, factotum de aquello en lo que estamos ahora, con el nombre de megacanje. Y era eso, era lo mismo, con un agregado. Si usted renegocia los términos de la deuda, el pago de los intereses, desde una posición de soberanía nacional, es una historia. Si usted declina absolutamente su soberanía y su moral y su ética, etcétera, termina pasando lo que pasó. Esta renegociación es, además de perversa, absolutamente onerosa, tanto por la friolera de las comisiones abonadas gratuitamente, pero fundamentalmente por las condiciones de la renegociación, que significaron sistemáticamente incremento de las tasas de interés impagables. Y entonces los acreedores que ofrecieron el apoyo con el blindaje del año pasado, del cual ya ni nos acordamos, y luego con el megacanje, en el momento que hacían el megacanje estaban absolutamente convencidos, y por eso cobraron esas tasas, de que Argentina no estaba en condiciones de pagar ni el capital ni los intereses. El único que no se convence de que Argentina no está en condiciones de pagar eso en estas condiciones es el gobierno. Ahora eso significa armar un proyecto de país, decir, bueno, estamos ante esto, ¿cómo nos enfrentamos ante esta situación? ¿Puedo medio minuto más? Por cierto. Porque el tema de la comparación con la familia me parece interesante porque se usa mucho, pero se usa incompleto. Porque si una familia tiene un ingreso y tiene una erogación, entre las erogaciones están las deudas, no está aparte las deudas. Entonces, si una familia tiene ingresos que no le alcanzan para pagar su comida y sus deudas, lo primero que hace la familia es ir al acreedor y le dice, señor, yo no puedo pagar. Entonces, tenemos que llegar a algún acuerdo, de alguna manera. O mi deuda total se achica, o la posponemos al próximo siglo, o algo,
Porque de otra manera, si yo le pago a usted, no como. Si no como, no trabajo. Si no trabajo, no le puedo generar ingresos para pagarle. Tan simple como eso. Entonces, si me traen el problema de la familia, que es incomparable con el del país, porque en una familia se supone que el conjunto tira para el mismo. En el país los intereses son Hay contradictorios. intereses, claro, obviamente. Ahora, ¿desde qué posición de fuerza se negocia eso? Quiero decir, ¿qué le importa al acreedor el destino? Yo creo que en las economías actuales el problema lo tiene el acreedor. Yo sé que el deudor tiene Con la problemas. cuantía de nuestra deuda, seguro. Yo soy un convencido de que, yo no me engaño, digamos, yo sé que el deudor tiene problemas, porque el deudor, digamos, frente a una situación del corte del crédito, como está sucediendo exactamente en este momento, con posibilidades remotas de volver a niveles de crédito como el que hubo hasta hace unos años atrás, sí, va a tener que recondicionarse productivamente, va a tener que buscar otros lugares, diversificar su producción, buscar otros lugares en donde invertir, bueno, mostrarse más multilateral frente a un mundo que es multilateral y polifacético, pero me parece que en términos de problemática, el acreedor o los acreedores son los que tienen mayores problemas. Si en un mundo como el de hoy, con una economía globalizada, con estos niveles de deuda que tienen nuestros países, el gran problema, y si no, ¿dónde han estado las declaraciones más preocupantes de los últimos 2 semanas, en donde nosotros tenemos el riesgo país trepando por el ascensor? ¿De dónde han venido las principales preocupaciones? La reunión del Grupo de los 8, las declaraciones de Chirac, en donde plantean no vamos a dejar caer a Argentina. ¿Dónde están las grandes preocupaciones? Nosotros estamos preocupados, obviamente que estamos preocupados, por eso estamos en el programa y estamos hablando de esto que estamos hablando, pero también hay preocupación en otros lugares. Yo creo que hay preocupación en otros lugares, y me parece que este mundo global no ha generado canales en donde se puedan expresar o en donde se puedan canalizar, valga la redundancia, las expresiones. Lo que está pasando en algunos lugares del mundo, con este movimiento antiglobalización, etcétera, etcétera, que es un conjunto bastante heterogéneo de gente, ¿no? Por cierto, me da la sensación de que no hay idea de hasta dónde puede llegar esto. Esto que ustedes dicen, que usted decía recién, la violencia acá en Argentina, o las posibilidades del escenario de violencia, etcétera, etcétera, violencia social, es el espejo también de lo que va a suceder mundialmente. Es decir, vamos a llegar a niveles de intolerancia muy fuertes, con justificaciones sumamente objetivas, y que me parece que la globalización y la dirigencia política no le ha encontrado a la globalización, no le ha encontrado respuestas. Así, acá lo que ha pasado es que a la economía surgida de la posguerra, la política le encontró el estado de bienestar. Pero a la globalización todavía no se le ha encontrado la forma, no de abolirla, porque es un fenómeno de la economía y de las relaciones políticas. No hay respuesta. No hay respuesta, esto es lo que está pasando, ¿no? Usted, por sí o por no, digamos, coincide con que no hemos encontrado una respuesta hacia la globalización. Sí, si es por sí o por no, sí. Y le agrego, para darle una chance más de reflexión, pero son los globalifóbicos los que tienen la respuesta. ¿Es la fobia compulsiva? Aunque suene esquemático, yo no creo que el problema es quién está a favor y quién está en contra de la globalización, sino quién se beneficia y quién se perjudica. Si hay algún globalifóbico, debiera ser el que se perjudica por la globalización, y el enemigo no es el hecho de la fuerte interrelación económica entre sociedades diferentes, sino cómo se establecen los vínculos de esas relaciones. Y si hay o no, mundialmente hablando, formas posibles y humanas de renovar esos vínculos, de manera de que haya posibilidades de que la participación en la fiesta sea mayor. De que todo sea más humano. Muchas gracias a ambos. Bueno, gracias. Al contrario, gracias a usted. Estornados.